a que vaya buscando en Romanos 28:7. La consigna de este retiro espiritual es en intimidad con Dios, ¿verdad? En intimidad con Dios. Bastante que es necesario y nos hace falta para poder tener intimidad con el Señor, pues por medio de este retiro, amén, por medio, Romanos 8:27. Por medio de la intimidad y del encuentro íntimo con Dios podemos experimentar y comprender cuál es la voluntad del Señor. ¿Ve? La única manera que nosotros podamos conocer al Señor es por medio de la intimidad con Él. Y la única manera de uno tener intimidad con el Señor es por medio de la oración, por medio de la alabanza. Amén. Y de esa manera se va a ir desarrollando nuestro oído, nuestros dones, se van a ir despertando esos dones que en muchas personas aún pueden estar dormidos. O dormidos no, simplemente no están en la dirección correcta. ¿Por qué? Porque el mundo, lamentándolo mucho, desde que nosotros nacemos, que muchos crecimos en hogares normal, mundanos, vamos a decirlo así, muchos crecimos en lugares mundanos. ¿Y qué es lo que hemos aprendido? A escuchar más la voz del diablo, a escuchar más lo negativo. No, 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 ve que esto no es así. No, ve que, no, ve que te va a ir mal, porque si esto, aquello, o sea, ha sido más fácil en el mundo aprender a escuchar todo lo negativo. Si usted se da cuenta que hoy en día, que ya nosotros estamos en los caminos del Señor, ya nos damos cuenta, no, no, ya va, eso no es de Dios, eso no procede de Dios, ya va. ¿Qué es lo que me dice el Señor? ¿Ve? Entonces, hoy día, estando nosotros en Cristo, tenemos armas poderosas de las cuales nosotros no teníamos conocimiento cuando pertenecíamos en el mundo, y esa arma, una de esas armas poderosas es la oración, la intimidad con el Señor. Como muchas veces dice mi esposo cada vez que tiene la oportunidad, mira, usted puede ser de que tenga una herencia por allá del otro lado del mundo y tenga millones y usted tenga cómo vivir cómodamente el resto de su vida, pero usted no sabe que tiene esa herencia. Entonces usted de repente esté pasando aquí necesidades, carencia y que a veces no tiene cómo comprar ni siquiera un pan o no tiene cómo alimentar a sus hijos teniendo una herencia del otro lado, de la cual usted podría tener disposición. Asimismo nos pasó a nosotros que cuando llegamos a los caminos del Señor nos damos cuenta de que tenemos una herencia, de que tenemos un Padre poderoso, que tenemos un Padre rico y que nada nos niega. Si nosotros oramos conforme a su voluntad, porque la palabra de Dios también dice que a veces no recibimos lo que pedimos porque pedimos mal, pero a veces pedimos mal es porque no tenemos esa intimidad con el Señor como para saber qué es lo que nosotros realmente necesitamos y debemos pedir, porque Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Y Él lo sabe. De hecho, sin necesidad de abrir nuestra boca, ya Él sabe lo que nosotros necesitamos. Solamente que Él quiere que nosotros desarrollemos esa dependencia al Señor. Él quiere que nosotros seamos completamente dependientes de Él. Porque si uno puede decir como un cristiano, pero si ya Él sabe lo que yo necesito, ¿para qué voy a abrir yo mi boca? Ya lo sabe. Si Él sabe que yo no tengo comida en mi casa, bueno, ya Él sabe que ya Él verá, a ver a quién va a mover por ahí para que me traiga mi plato de comida. Pero si Él sabe que yo tengo que necesito, ¿cómo es que se llama? Que mi esposo deje de ser un borracho y que deje de tener esos negocios raros que tiene por ahí, Él lo sabe. ¿Para qué voy a abrir mi boca? Pero el Señor lo que quiere es que nosotros seamos completamente dependientes a Él. Porque durante muchos años, estando nosotros en el mundo, nosotros nos creíamos unas superheroínas, que todo lo puedo, que yo sí puedo. Dígame si eran madre soltera. Yo soy mamá y papá. No, usted es mamá. Aclaro. Y digo porque yo en aquellos años, cuando no pertenecía a Cristo, yo lo decía. Yo soy tan firme y tan tal que yo puedo sola con la casa, yo sola he criado a mi hija mayor, yo sola puedo.
Llegando a Cristo, el Señor me desbarató todas esas cositas y esos corotos locos que yo tenía en la cabeza, diciéndome, tú no eres nadie, sin mí no eres nadie. Y nos damos cuenta, y yo dije, ciertamente por algo el Señor crió la familia, mamá, papá. Que hayan madres solteras por allí, eso no es diseño del Señor. Dios no quiere mamás solteras realmente. Somos nosotros las que a veces metemos la pata, que nos apresuramos, tomamos malas decisiones, pero eso no es el diseño del Señor. El diseño del Señor es mamá, papá, porque cada uno cumple una función. Si mamá solamente se dedica a cumplir la función de mamá y de papá, se vuelve loca, se amarga, porque no estamos diseñadas para estar tomando. A veces no toca, a veces toca. Ojo, quiero aclarar porque quizás puede ser de que aquí haya una que sea mamá soltera. Y a veces toca, pero no es el diseño del Señor. No es el principio con el que el Señor nos creó a nosotros. Entonces vemos, yo no sé por qué el Señor me está llevando para este punto, pero entonces vemos de que esos hijos crecen y son hijos que tienen problemas, son hijos que son rebeldes, son hijos que a la larga muchas veces no te van a agradecer de que tú te esforzaste sola a criar y a levantar a ese muchacho. A veces hay madres que no se expresan bien de sus padres. A veces hay madres que crean malos sentimientos en contra de sus hijos, a sus padres, con los padres. Y entonces se ven envueltas en un torbellino y en un sinfín de situaciones, donde ahí es donde nos damos cuenta que definitivamente el diseño de Dios y el orden de Dios, Él sabe por qué. Nunca es tarde, porque nunca es tarde. Porque muchos de aquí pudimos haber, unos crecieron en el Evangelio, muchos llegamos, uno dice tarde, pero el tiempo del Señor es perfecto. Porque hay cosas que nosotros en el mundo teníamos que vivir para poder dar testimonio y para poder servir y ayudar a otras personas. Porque no en vano dice la palabra del Señor. ¿Quién te va a consolar mejor que una viuda sino otra viuda? Porque sabe lo que estás viviendo, sabe lo que estás pasando. Asimismo, tienen autoridad. Asimismo, aquellas personas que han vivido situaciones, en el caso Jesse, ¿cuánto no puede ayudar a ella a personas que vengan de la indigencia? ¿Cómo no va a tener ella palabra para decirle, claro que sí puedes salir porque yo salí de allí? Venga acá que en Cristo todo lo podemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tiene la autoridad. El Señor le permitió que ella viviera todo eso estando en el mundo para ser de testimonio y para poder predicar a otros que estén en la situación en la que está ella. Todo Dios lo permite. Como aquellas personas que en su niñez pudieron haber sido abusadas. Y hoy son grandes. Conozco una pastora y ella dice, bueno, yo viví tantas cosas. Claro, ya ella lo dice con su corazón sano. Yo viví abusos, me intentaron quemar, todo un brazo quemado, me abusó mi padrastro, tantas cosas. Y hoy en día, pastora la usa el Señor grandemente restaurando, ayudándola a restaurar mujeres. Entonces, todo tiene un propósito en manos, hay siempre un propósito. El problema y el detalle está que muchas veces nosotros cuando llegamos a los pies de Cristo creemos que ya estamos listos, o creemos que ya no las podemos saber todas, o creemos que ya de repente por estar en una posición o ser intercesores o ser pastor o ser profeta, de hecho uno de los más confiados son los profetas, que a veces no, Dios me habla y a veces, ojo, la línea es muy corta entre un profeta del Señor y un profeta de Baal. La línea es extremadamente corta y la línea es el orgullo. La línea es el orgullo. Entonces, nuestra dependencia hacia Dios tiene que ser completa y tiene que ser absoluta.
Si yo quiero que la intimidad con el Señor, mi intimidad, mi comunión, todo crezca, yo tengo que tener comunión con el Señor. Y cuando hablo de comunión no es solamente levantarme, orar, soltar palabra solamente, no. Yo tengo que saber escuchar al Dios que me creó, que compartimos un mismo espíritu, porque su palabra dice de que nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y ese es el que nos hace que nosotros podamos tener comunión con Él. Mi espíritu habla con su espíritu. Y es lo único que me va a ayudar a mí a mantener la comunión con el Señor. Es lo único que me va a decir a mí, eso que tú estás haciendo, eso está mal. Ten cuidado, no vayas a decir esto. Allí es donde va a crecer el amor tuyo hacia las personas. Porque yo preparaba esto y a mí el Señor me decía, hay mucho pueblo de Dios que carece de amor. Hay mucho pueblo de Dios que se levanta y predica bonito, pero carece de amor. Y si no aman a lo que yo amé primero y por lo que yo me sacrifiqué, no me aman a mí. Entonces imagínate tú lo duro que es recibir esa palabra. Ministros, intercesores, profetas, pastores, apóstoles, gente de autoridad. Muchas veces ministrando un pueblo que no aman. Un pueblo que Dios amó primero. Ojo. Y si Dios lo amó primero y nosotros le trabajamos a Dios, estamos trabajando, como decía mi esposo, te imaginas estar trabajando en una empresa. Tú no vas a conocer al jefe, él va a conocer el jefe, o sea, hay órdenes, hay leyes, hay normas. Y el Señor nos dejó a nosotros nuestras leyes. Y cuando Jesucristo vino a esta tierra, lo resumió a dos. Y esas dos hablan de ¿qué? Del amor. Entonces la única manera que nuestra intimidad con Dios crezca es que nosotros tengamos presente ese mandamiento. Porque va a ser efectiva una oración que yo haga hacia una persona que yo no ame. Imagínese que alguien esté preso y nos pasó. Le pasó a mi esposo, estaba en un ayuno hace muchos años en una iglesia y estaban reunidos varias profetas y estaba él como pastor y estaban orando por una hermana de la iglesia que había caído presa, que en ese momento no se podía tener material estratégico en casa, aluminio, cosas y tal, y ella como que, o una señora le, ay sí, puede guardar ese material, la agarraron, la metieron presa. Y resulta ser de que no, se reunían para hacer ayuno y orar por esa persona. Y hubo un momento que una de ellas empezó a orar para que la muchacha saliera libre, para que uno hizo su oración y todo, a oído se escuchaba hermoso. Pero empieza mi esposo como que con la piquiña y me pica y me pica y dice, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Fulanita, ya va. No ores más por ella. Cualquiera hubiese dicho, ay, que falta de respeto. Porque a mí el Espíritu Santo me dice que tú de verdad no quieres que ella salga de la cárcel. Hay poder. Y ella se confronta y ella se confronta y dijo, ay pastor, disculpe, reconoció. Porque a veces nosotros estamos tan mecánicos que creemos de que vamos a orar por orar, que el Señor va a escuchar. No, el Señor que escudriña los corazones fue el que le dio la revelación al pastor en ese momento para que párame eso ahí, ya va.
porque es que tu oración está siendo estorbosa. Ella lo reconoció en el momento y en ese momento empezaron a orar por otras personas. Entonces no hay nada oculto. En los asuntos del Señor no hay nada oculto. Entonces, para yo tener intimidad con el Señor, yo tengo que tener una oración con el Señor, pero que esa oración sea real. Que mi oración por otras personas sea real y se sientan. Que mi oración por aquella persona que estoy orando por sanidad, de verdad yo sienta en mi corazón como si fuera un hijo mío. Amén. Que aquel que esté preso, que yo ore con amor, con fervor, como si ese preso fuera hijo mío. Porque esa es la oración que le agrada al Señor. Donde tú te derramas en amor por otra persona que no conoces, pero ojo, hay muchas personas que quizás a ti no te conocen y están orando por ti, con amor, con fervor, para que tú llegaras a los pies de Cristo. Para que tú llegaras a los pies de Cristo, alguien tuvo que orar por ti. El que no nació en cuna de cristiano. Pero todo aquel que no nació en cuna de cristiano, sino que llegó a los pies de Cristo, alguien se tuvo que derramar en la presencia del Señor para que usted se le moviera todo. Y Dios mío, yo tengo la necesidad de llegar a los pies de Cristo. Alguien lo hizo. Ahora bien, usted está haciendo lo mismo. Ahora bien, lo estoy haciendo de la misma manera. En la palabra del Señor hay dos personajes que están orando. Un fariseo y un publicano. Uno se derramó delante de la presencia del Señor reconociendo que Él era el pecador. Lo primero que tenemos que reconocer es que no somos perfectos. Uno dijo, yo de verdad necesito de ti. Mientras otro estaba orando muy bonito de pie. Mientras sus palabras podían ser muy elocuentes. Y al oído humano se podía escuchar muy perfecto. Pero al oído del Señor, ese que se derramó, esa fue la oración que agradó al Señor. Y ese fue el que salió justificado delante de la presencia del Señor. Ese fue el que tuvo un cambio. Ese fue el que tuvo un acercamiento delante de la presencia del Señor. Porque era un corazón que estaba dispuesto. Estaba dispuesto. A veces nosotros como cristianos creemos que ya no la sabemos todas. Y Dios lo que quiere es perfeccionar nuestro carácter como cristiano. Dios lo que quiere es formarnos a nosotros como cristianos. Porque ya está bueno de un cristianismo a la secreta. Hay muchas iglesias que se han dejado contaminar por las corrientes del mundo. Y yo le doy gracias al Señor por en el ministerio en el que nosotros estamos. Amén. Definitivamente. Y que yo cada vez que veo a algunos pastores hablando sus tres locuras en un altar, yo digo, Dios mío, Señor, gracias por nuestros apóstoles. Gracias por la revelación que tú le has dado a esos varones tuyos. Porque definitivamente es un alimento espiritual limpio que tú nos estás trayendo a nosotros a través de ellos. Así que valore lo que usted tiene en casa. Y si usted viene de otras congregaciones y de otros pastores, deseche todo eso y haga como el Señor hizo con Moisés. Que Moisés era una persona preparada porque fue creada entre los egipcios. Pero para sacarle todo lo que tenía y todo el conocimiento humano que tenía, lo llevó 40 años al desierto. Donde el hombre hasta cuando sale del desierto y va otra vez para allá era un tartamudo que necesitaba el hermano para que lo ayudara a hablar. Lo limpió tanto y lo dejó tan vacío de todo lo que tenía que para nada le servía al Señor. Y así es donde el Señor empezó a llenarlo. ¿Y qué no hizo Moisés? En el nombre de Dios.
Entonces, si usted por casualidad también viene de alguna otra congregación, reciba este mensaje. Amén. Y reciba este consejo. Deseche, vacíese de todo aquello para que usted se pueda adoctrinar. Sana doctrina en el lugar donde el Señor lo puso, en el lugar donde el Señor lo está plantando. Amén. Para que usted pueda echar buenas raíces profundas, para que usted no se vaya a estar moviendo de un lado para otro. Aquel que tenga intenciones, porque yo creo que yo me voy a ir, recuerde, la planta que se va arrancando de un lugar a otro lugar no crece ni tiene raíces profundas. Y nosotros necesitamos que nuestras raíces sean profundas, cimentadas, bien cimentadas en la roca que es Jesús, para que a nosotros no nos vengan a estar engañando, ni nos dejemos engañar por prédicas que a veces uno está viendo por ahí en YouTube. Ay, porque yo quiero, Señor, háblame, y a veces uno habla, yo hable YouTube y escucha a cualquier loco por allí. Porque créame que palabra en este ministerio por medio de los apóstoles hay, y hay buena palabra. Si usted quiere que usted quiere escuchar una buena prédica, agarre su Biblia, hable su Biblia, entre en comunión con el Señor y el Señor le va a dar a usted una buena prédica. Amén. Porque a veces creemos que es otra persona la que nos va a dar, cuando el Señor quiere darte a ti directamente algo. Yo tengo el Espíritu Santo, tiene el Espíritu Santo, todos tenemos el Espíritu Santo. Amén. Todos tenemos la capacidad de hablar con el Señor, no tenemos que estar esperando que un profeta nos hable. Todos tenemos la capacidad lo que tenemos que tener es la disposición a escuchar, no solamente lo bueno, sino también las correcciones que vienen de parte del Señor. Mientras nosotros sepamos recibir, como salieron esos apóstoles después que le dieron unos latigazos. Mira, me dieron unos latigazos. Gozosos porque recibieron sus latigazos por Jesús. Y nosotros no nos aguantamos ni siquiera que no nos saluden, o que el pastor no nos eche la bendición, o que el pastor, ya no voy a esa iglesia porque el pastor no me saludó, o estuve enferma y el pastor no fue a visitarme. Le escribí, no me responde, dígame si me escriben a mí. Que a veces, lloré. Y somos un cuerpo de Cristo, hermano. Y aun cuando el Señor nos quiere hablar por la palabra, vale la exhortación, y pasar la página. Y así pasa. No la afecta ni siquiera. Y así pasa. Cuando entendí que era lo que el Señor hablaba, pues el Señor hablaba por aquí. Yo digo, no, Señor, gracias. Yo tengo que ya no la paso. Y la paso en cualquier otro lugar me va a salir. Y cuando hay propósito, si hubieses agarrado y cerrado la Biblia, se te aparece por ahí un hermanito y viene a agarrar y te habla lo que el Señor te quería hablar. No me vas a escuchar por aquí, ahora me vas a escuchar por allá. Yo quise hablarte primero, porque ¿sabes qué? El Señor nos quiere hablar a nosotros primero. Pero a veces cuando somos tercos, después nos da viene la corrección con aquella vara, ¿ves? Pácata. Por eso que he entendido que cuando predicamos, la palabra es primero para nosotros. Así es. Tenemos que vivirla nosotros para poder dar. Pues no voy a dar algo que yo no vaya a vivir. Porque es que el primero que se llena, claro, y es que el primero que se va a llenar y el primero que está aprendiendo es el que va a predicar. Porque por eso es que se los digo, no la sabemos todas. A veces así como que mira, yo aprendí a agarrar todas las prédicas. Así yo. Espada de doble filo. Habla, papá. Espada de doble filo. Y el poder de la sangre de Cristo. Habla Jehová. Habla Jehová. Y el poder, como que. Así es. Y el predicador, como que por aquí No. Dele por ahí. Así no es. Una vez, pueden hablar muy bonito, sí, muy elocuente, no tiene el amor. Y pareciera como que
que creen. Exhorta y consuela. Entonces, Así la es. que hay el consuelo. Ah. Ayer recibimos, ¿verdad? Ayer recibimos, el Señor nos enseñó. De verdad que si yo la recibí, yo le decía, bueno, Señor, para mí. Para mí. Para mí, yo no iba a decir, no, hermano, para usted. Pero yo estoy aquí. Cada quien creo que recibió. Claro, cada quien escucha. Creo que Claro. recibió. Entonces, pero después vino el consuelo. Así es. Amén. El Señor no se iba a ir. El Espíritu Santo no, y él iba a terminar. Y hoy sigue por el mismo. Fíjese que ya Dios le comenzó a hablar, porque fíjese cuando la pastora hablaba del amor, ¿verdad? Muchos venimos y hacemos el trabajo del Señor, no por amor, sino por compromiso. Compromiso. Entonces no venimos con esa mejor disposición en nuestro corazón. Así es. Entonces no hacemos las cosas bien porque no venimos con ese amor. Pero cuando venimos con un corazón dispuesto y porque lo hacemos como para el Señor, porque nos enseña, todo sale bien. Así es. Todo viene Y fluye. fluye. Porque todo viene con un mismo sentido, un mismo espíritu. Vamos a tener un encuentro con Dios. No es que voy a tener un encuentro con Yore, no voy a tener un encuentro con la pastora Diani, no voy a tener un encuentro con Jesse, no vamos a tener un encuentro con Dios. Así es. Mientras nosotros sepamos a qué venimos al lugar de encuentro, a qué vamos a la iglesia, a qué nos vamos a reunir, es hermoso conseguir a nuestras hermanas, pero más hermoso que con nuestras hermanas, con mis hermanas, nos pongamos a adorar al Señor, nos pongamos a hablar del Señor, nos pongamos a intercambiar, mira, testimonios. Ay, santo. Porque todo tiene su lugar. Todo tiene su tiempo. Nos enseña, ¿verdad? Por lo menos el que tiene una licorería. ¿Qué van a hacer una licorería? Porque tiene una casa, porque tiene un parque. Y la casa de Dios. La casa de Dios vamos a adorar. Así es. Así es. Eso fue lo que hicimos ayer. Ayer compartimos el descanso, compartimos testimonios, muchas cosas. Y de verdad que fue algo muy hermoso, ¿verdad? Porque a pesar que compartimos tanto, unas se fueron temprano, pero de verdad que fue De bendición. de bendición. Y Amén. nos tuvimos bastante. Amén. El Señor nos habló mucho y ahora que viene. Romanos 8:27. Amén. Demos la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Amén. Y con la revelación del Espíritu Santo. Amén. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Él conoce las intenciones, ¿sabes? Él conoce cuáles son realmente nuestras intenciones. Porque nosotros podemos venir y decirle a la hermana algo. Fíjense en lo que estaba hablando la hermana, por respecto al testimonio del pastor que él pudo discernir. Cuando a mí me vieron como anciana, de la iglesia, de verdad que una vez a una pastora se le y la pastora principal le dice que me pida perdón. Y o sea, yo sentí también que ese abrazo no fue sincero, de verdad que no se arrepintió en su corazón, lo hizo por obedecer al hombre, no porque realmente su corazón Lo sentía. Y fíjese, después ella dice que ella ya había tocado prácticamente el fondo, el Señor la llevó un nivel tan bajo que ella, gracias a Dios, reaccionó y ella empezó a levantarse y ella ahí vio. Cuando la pastora me dijo que le pidiera perdón a la lo hice con agrado, porque realmente mi corazón no sentía. Fíjense, porque el Espíritu revela, pero Así es. revela cuando estamos a percibir. Y así siempre debe ser. Mire, hoy el Señor me mostró una persona, porque el Señor me mostraba una persona que me hizo mucho daño en el ministerio, se levantó por celos,
hacia mí, ella se levantó mucho en mi crecimiento. Yo y el Señor me lo estaba en la casa de mi mamá. Yo le decía, mami, ¿qué hace ella que si yo ni siquiera me ama? Ella es una anciana también. Y ella estaba allí. Y yo decía, Señor, ¿qué me quiere mostrar? ¿Será que porque a veces sentimos celo ministerial, pero si a veces queremos estar en el lugar, en el nivel de los hermanos que crecemos y tenemos que Amén. porque el que nos va a llevar a ese nivel es el Señor. El Señor. No voy a querer la manta que tiene el hermano. Así Lo es. hicieron con José. Porque le gustó lo que le dio el papá. Los colores no era él, lo que reposaba en José. Amén. Y así pasa. Así pasa. Y yo le decía a Señor, esta mañana me inquietó, o sea, y me impactó que me la mostrara a ella. Yo le dije, Señor, ¿qué le quieres hablar a mi vida? Amén. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. A veces nosotros, como cristianos, y de hecho en los caminos del Señor vamos a conseguir mucha gente de afuera y a veces de adentro, por lo que habla la hermana, el celo ministerial. De afuera, porque te va a decir, ahora aquí que cristiano, ahora aquí que evangélica, después que era una parrandera, un borrachón por allá, se la mantenía bebiendo y se la mantenía en la discoteca, se la mantenía por allá, y ahora va a venir con eso, ¿ves? Entonces, en lo primero lo que nos hemos enfrentado nosotros como cristianos es eso, a la habladuría de las demás personas, al que otras personas te van a estar juzgando constantemente. Y que nosotros con nuestras acciones tenemos que enseñarles y darle de testimonio a ellos que realmente hemos cambiado. Porque no en vano dice, sobre todo cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahí es donde mucha gente puede venir, ahí es donde tu fe va a ser probada. Allí es donde vamos a ver de qué te estás formando, cómo te estás levantando, cómo te está procesando el Señor, cómo que qué, porque Él sabe cuáles son nuestras debilidades. Él sabe perfectamente cuáles son. Hay personas que llegan a ser cristianas, pero que en el pasado eran rencorosas y hoy en día siguen siendo rencorosas. No hay cambio. Y por su fruto lo conoceréis. Eso no es que yo soy así, no, usted no nació así. El Señor no la hizo así. No, señores, a personas que me decían, no te doy ni un año, cuando la veré otra vez en la droga. Y hoy en día, la gloria del Señor, ellos me llaman por mi nombre. Yo soy ese, Amén. es mi identidad. Amén. Y hay un respeto. Amén. Aquellos que me decían que no me daban ni un año. Amén. Hoy han visto la gloria del Señor y que no hay y que lo más importante, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Entonces, el Señor quiere. Así es, no, mi amor, Señor, ya el Señor la sacó de aquellos lugares, de esas tinieblas. Usted está ahorita en la luz y ahí es donde va a seguir. Así es. Yo le oraba al Señor. Y volver a empezar de nuevo si no voy al mundo y volver a vivir las cosas. Si vuelvo al mundo, voy a estar peor de lo que cuando yo estuve. Porque ya van a venir 7 peores. Y eso yo no le voy a dar Y yo le decía, Señor, muéstrame a dónde tengo que ir. Dame dirección. Porque no quiero tampoco como decirte. Así es. Así es. Yo estaré en el Señor. Y ese día yo lo oraba al Señor. Ya tenía un mes orando. Señor, muéstrame. Y eso no cambia. Necesito congregarme. Necesito. Y empecé ese día. Y él fue cuando me trajo a mi hermana. Ya voy a hablar con los apuntes. Y enseguida los apuntes se reunieron conmigo. Así es. Para la gloria de Dios, hoy estoy aquí. Hay respuesta, hubo respuesta. El Señor
Así es. Yo le decía ayer a mi esposo cuando el apóstol Carlos me presentó el pastorado me dio la mano y me dice, aquí tiene una familia. Amén. Ella recibió. De verdad que esa palabra para mí, en ese momento que yo me sentía turbada, porque no es fácil dejar una familia de tantos años, donde le dedicamos tanto al Señor, a Él, tanto trabajo y tanto sacrificio, y de salir de ahí como si nada. Pero hoy dejo eso atrás, ya las cosas viejas pasaron, hoy son muchas nuevas. Amén. Y me siento feliz de verdad de estar en esta familia, de Amén. tener a los apóstoles como mis padres espirituales. Amén. Han sido de bendición para mí. Aquí lo importante es dejarse formar y como estaba diciendo, como Moisés, olvídese de todo lo pasado, de todo lo que te pudieron haber enseñado y déjese llenar nuevamente. Lo nuevo. Lo nuevo. Que se rompa ese odre viejo, llegue el odre Cuando nuevo. usted estaba dando esa palabra, esa espada estaba ahí. Así tiene que ser. De verdad Así que es. créeme, de verdad, como Porque Dios es un Dios es un Dios de orden. Dios sabe por qué está diciendo las cosas. Y Dios es un Dios de orden. La única manera que haya crecimiento espiritual es que haya un buen abono, haya una buena tierra, que esa tierra no tenga restos de plástico, no tenga restos de otras cosas, sino que esa tierra sea Parásitos, no tengan parásitos. que se le quite todo y que solamente se le vayan aplicando los nutrientes, el abono, se trille, se le dé. Para que pueda recibir todo eso, primero se tiene que quitar. No estoy diciendo que fue tierra mala, no lo estoy diciendo, ojo, no quiero que vaya a haber tampoco esa confusión, pero para yo poder, porque a veces eso choca, no en vano dice el apóstol Carlos, no en vano dice, mire, a veces es mejor adoctrinar a ovejitas que a personas que ya, o sea, que personas ya cristianos, ministros que vienen de otro lado, porque ya vienen con una formación y empezar la adaptación, o sea, tienen que dejarse moldear. Entonces tiene que quitar todo eso para poder entrar, porque todos tenemos que manejar una misma corriente. uno que hace, saca lo bueno y desecha lo malo. Hay que enseñar de sujetarme. Lo más importante es el compromiso, al amor por la obra. Amén. Eso es muy importante en la obra del Señor. Amén. Entonces, como ya vemos, ¿verdad? Que sobre toda cosa guarda tu corazón porque de él mana la vida. A veces no nos vamos a conseguir que nosotros ya estamos en Cristo, bueno, ya uno sabe de que uno no va a andar obrando mal ni metiéndose con nadie, pero como Dios no deja espacios en blancos, como Dios no deja cosas al azar, sino que es un Dios bien organizado. Hay una parte de la Biblia donde también viene agarra y me dice, si tu hermano tiene algo en tu contra, ve y ponte a cuenta con él. ¿Qué entiendo yo por esto? Yo entiendo que eso no fue alguien con quien yo me metí, sino que fue alguien que se metió conmigo. Y a mí la palabra me dice que yo me tengo que ir a poner a cuenta con él. A veces nosotros como cristianos nos quedamos callados, me tiene rabia, me tiene rabia, bueno, no importa, que Dios se encargue de él. Y en ese Dios se encargue de él, uno ahí, aunque usted no lo crea, y está un yucón metió en ese corazón, que el Señor nos manda que guardemos, que el Señor nos manda que tratemos de tenerlo limpio, porque de él es que emana de él la vida. Entonces nosotros, Dios es un Dios tan organizado y tan amoroso, que en todo momento quiere doblegar el orgullo que siempre se quiere levantar en todos, porque eso forma parte de la carne en la que estamos viviendo. Que a veces nos queremos envanecer, a veces nos queremos, bueno, no, yo no fui la que hice nada, ella sola se puso bravo, él solo se puso bravo, no importa, pero en ese de que a ti te cuesta, sabiendo de que fue contigo con quien se metieron, de ir tan siquiera a pedirle disculpas, ya tú estás mostrando orgullo. ¿Sabe por qué? Porque a veces el Señor te puede trabajar, darte por medio de ese perdón que tú quizás le vas a ir a pedir a esa persona,
que tú no le hiciste nada, porque fue esa persona la que te lo hizo, el Señor te puede mostrar cosas. Al orgulloso el Señor lo mira de lejos. Entonces, si tú estás con ese orgullo, el Señor te está mirando de lejos y no te va a hablar. No te va a hablar. Dios no se equivoca. Cuando pedimos perdón, esa persona y quiere mirar a uno, o si le te perdona, sí. Pero hay altivez, como dice yo. Y le voy a hablar desde mi experiencia. Hace 2 años, bueno, le digo a mi madrina, pues desde que tengo uso de razón, a mi madrina y quedó así. Mi madrina en su momento me pidió la clave del Wi-Fi, yo no la manejo, eso siempre son cosas que él maneja. Yo, ay, no, para dárselo a mi nieta, ¿qué tal? Y yo, ay, no, Gladys, será cuando él venga, porque ahorita yo no tengo la clave. Cuando venga Aarón, yo te la paso. Y me empieza a escribir después, me dice, Joana, ¿será que no me queréis dar la clave del Wi-Fi? Yo, mi hermano, sí, porque es que si es algo que, porque ella con la nieta porque si es algo, y se fue por un té, y yo quedé así como que, mi alma, Gladys, ¿qué? No, bueno, sí, porque sea así, no, porque yo con mi nieta, y yo, ¿qué? Pero a mí me dio tanta como que, y yo en el momento me molesté, que yo tuve que empezar desde esa noche, Señor, ayúdame que se me quite esta molestia que yo cargo, porque fue loco, fue algo loco, o sea, cuando estoy diciendo que fue una conjetura a la que ella llegó loca, yo dije, o sea, fue loco. Y yo, Señor, ayúdame que se me quite esta molestia que yo tengo, porque es que de dónde, o sea, me sentí ofendida, y yo, ayúdame que se me quite, soy humana. El Señor, ayúdeme, yo al día siguiente me levanté igualita, hermana. Señor, segunda noche, Señor, ayúdame a que se me quite, porque es que se me venían después cosas a la mente, pero es que porque ella es así, o sea, fíjate cómo trabaja el enemigo, pero es que porque ella es así, bueno, si es que ella siempre hemos tenido ese problema con ella, por este comportamiento, empieza a acordarte de cosas. ¿Quién es el que acusa? Satanás es el que acusa. Esa noche volvió otra vez, Señor, bueno, Señor, al día siguiente igualita. Oye, pero si más bien mira, al que uno le tiene alguna molestia o lo que sea, esa persona te ocupa más del 90% de tus pensamientos en el día. Al tercer día, ya está bueno, Señor. Y empecé, Padre, te pido, taca, 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 y empiezo a derramarme, se derrama la presencia del Señor. Y yo le digo, Señor, ayúdame a entender, que fue cuando yo vine, agarré y pácata, se rompió todo. Yo, Señor, ayúdame a entender por qué ella es así. Yo la amo. La he visto toda la vida la he visto. Desde que yo me acuerdo que yo la he visto, tengo 43 años. Yo la amo. ¿Qué pasa? ¿Cómo le puedo llegar? ¿Qué puedo hacer? Porque yo no me atreví a acercarme a ella a decirle nada si no tenía nada bueno que decirle. Vamos a estar claros, uno tiene que ser consciente y tiene que ser realista. Y en ese momento me he quebrantado y el Señor me ha llevado a la niñez de ella. Y todo lo que esa mujer sufrió y padeció. Ay, muchacha, que me acuerdo y me pongo a llorar. Y empecé yo a llorar y llorar, que solita al día siguiente, y Gladys, mi amor, la abracé, perdóname. Y yo no había sido la culpable. Pero cuando se quebrantó el orgullo, cuando se rompió toda estratagema de hombre, cuando se cayó toda fortaleza mental de que ella es la que me tiene que pedir perdón a mí porque ella fue la que se equivocó, cuando todo eso se rompió, pero mire que me tardé 3 días. Hasta que el Señor me dijo, vas a orar así. Y cuando empecé a orar así fue cuando el Señor me empezó a mostrar. Y fue cuando me quebranté tanto que ese perdón salió, pero del corazón, del alma. Fui libre, perdóname, discúlpame. No fue mi intención hacerte sentir mal. Fíjate que la que me había hecho sentir mal era ella a mí. Y después fui yo la que perdóname por haberte hecho sentir mal. Fíjate cómo trabaja el Señor. Ahí fue donde yo dije, se cumple la palabra. Donde si alguien tiene algo en contra tuyo, ve y tú y ponte a cuenta con él, pero ponte a cuenta con él como debe ser, prepárate tú primero. Si tú tienes que, ¿por qué no irlo a hacer como de repente lo hicieron contigo en ese momento? Como que fue muy bueno, porque me están obligando que te tengo que, perdón. Ve que fue obligado, no, prepare como cristianas, como mujeres del reino.
del Ministerio Internacional La Nueva Jerusalén, como bien adoctrinada, prepare su corazón para pedirle perdón genuino a esa persona y usted va a ver cómo se van a romper esas cadenas. Y usted va a ser libre y el Señor le va a dar mayor revelación, porque Dios no le habla al orgulloso. Pastora, por eso que dice que aquí no está en Mateo 5:23, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar Así es. y allí te acuerdas, ¿Te acuerdas? te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, Contra y ti. es allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero Así con tu es. hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y en Lucas dice, arréglate con tu adversario. Dice, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglar Así es. Así con es. él, no sea que te arrastre al juez, que es cuando vienen los pensamientos. Exacto. Y te ves después envuelta en una serie de cosas y se Los te crea esa pensamientos fortaleza del juez, mental Satanás, y se levanta ese orgullo y se levanta, que es lo que le estoy diciendo, a mí me pasó en esos 3 días, a mí me pasó, cada vez que yo me paraba, mi primer pensamiento era ella. Y de repente las actitudes, y de repente está el enemigo trabajando. esta palabra que está en Lucas 12:57, dice, vine, arréglate con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Así. O sea, porque vienen esos pensamientos y no. Y sabes lo más interesante, lo que hace de que piense rápido y usted doblegue más rápido ese orgullo, es que a la larga el cristiano es usted. El que debería de tener la verdad revelada es usted. Amén. Y el que tiene que dar el ejemplo es usted. Porque nosotros somos cartas abiertas. Por eso dice que si conocéis mi palabra, la ponéis por obra. Que a veces a uno lo dicen, ay, mira, ahora que se volvió cristiano, se volvió bobo. Está bobeado, está tontado, mira, ahora hay que, ¿qué tal? No, mire, hermano, no importa. Mientras usted le esté agradando al Señor. Imagínate tú que verlo, mira que al Señor no le importa qué ofrenda ni qué 8 cuartos. A mí me interesa primero cómo está tu corazón. ¿Qué ofrenda más agradable delante de la presencia del Señor que un corazón humillado, contrictado, limpio delante de su presencia? Entonces eso es lo que tenemos que aprender. Mire, para que una iglesia se levante, tienen que haber intercesores. Para que una iglesia prospere espiritualmente, esos intercesores tienen que estar bien de delante de la presencia del Señor. Esos intercesores no pueden andar con ese racimo de yuca en el corazón, porque cuando ustedes estén orando allí, esas oraciones no van a llegar ni al techo. Son estorbosas. Tenemos que aprender a tener una comunicación y una comunión real, genuina con nuestro Padre Celestial, para que en el momento en que nosotros nos pongamos a orar todos, se encienda en fuego. Me decía el pastor Aarón, Dios mío, qué hermoso fue el servicio de la semana pasada de oración especial que tuvimos el jueves. Y yo, ¿tú sabes por qué? Porque es que todos íbamos con un mismo objetivo, con un mismo sentir. Estábamos en el espíritu todos. Y hubo un derramar y una presencia del Señor, que eso es, Dios mío, que así debería. Él me dice que así tienen que ser todos los servicios. Pues entonces hay que predicarle al Señor. Hay que predicar sobre eso. ¿Cómo y a qué vamos nosotros realmente a la iglesia? Debemos de dejar de estarnos levantando en la mañana, un día de servicio, un domingo, tengo que llegar rápido porque yo soy la que tiene que abrir la puerta, tengo que acomodar esto, no, voy al Señor, voy a adorar al Señor, servir, pero también recibir. No ser como Marta afanada. No podemos ser como Martas afanadas, porque Marta afanada fue a acusar a la hermana con Jesús y ella fue la regañada, porque es que ella está prefiriendo lo mejor.
Ven, siéntate tú también. Todo tiene su tiempo. Y yo entiendo que muchas veces las servidoras a veces quieren, ay, vamos a atender al pastor, vamos a ver qué te y se desviven. Eso es hermoso, pero usted no deje de recibir una palabra, porque usted es servidora, pero un servidor necesita recibir. Usted es una servidora, pero un servidor necesita alimentar su espíritu, porque si no, no vas a dar nada, porque si no va a haber un momento que hasta una taza de café la vas a dar con mal gusto, porque ya se vaciaron esos depósitos. Y porque el Señor no la llamó tampoco para que esté todo el tiempo en una cocina. Así La es. llamó para cosas agradecidas. Amén. Así es. Pero como hablábamos ayer, todo tiene que ser una balanza. Amén. Un equilibrio, todo tiene que ser. Atendemos al pastor, pero también nos llenamos. Así es. Y que ustedes en el momento, bueno, vamos a ver, bueno, para esta ronda, en esta hora te atiendes tú a servir, bueno, ya en la otra hora, ve, tú descansa, escucha, y hacer hasta rondas, ustedes hasta hacer rondas. Ven acá, ya va. El cronograma es son 5 horas, habemos tantos servidores, bueno, vamos a turnarnos de tal manera que cada quien se alimente. Amén. Ayer fue hermoso, porque ayer habíamos varias adentro, pero nos fuimos agregando una a una a la enseñanza. Amén. Empezaron la enseñanza, cada una se agregó y todas recibimos. Amén. Participamos, y como ahora todos estamos recibiendo participando. Bueno, mire, de esta una ya recibió. Y así tiene que ser. Así tiene que ser. Jeremías 17:10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Fíjate, pruebo el corazón. Que a veces nosotros creemos que estamos limpios, que a veces nosotros creemos que estamos bien, que a veces nosotros creemos que no tenemos ese racimito de yuca en el corazón. ¿Quién prueba el corazón? Jehová. Para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Qué hermoso es el Señor. La oración es una adoración al Señor. Recuerde que mientras usted está orando, usted está alabando y le está entregando lo mejor que usted tiene a Dios. ¿Va a seguir haciéndolo de manera mecánica? ¿Va a seguir haciéndolo de manera... Vaya que se ha ido la luz. Lo va a seguir haciendo de manera muy mecánica, como que, bueno, Padre Nuestro que estás en el cielo, o sea, como lo hacen a veces los católicos, que es el Padre Nuestro. Mas no hablan con la revelación de Padre Nuestro. Ya, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tal. Vamos a salir igual. La idea es que cada vez que nosotros entremos en intimidad con el Señor y en comunión con el Señor, nosotros salgamos diferentes. No sigamos siendo lo mismo. No siga teniendo yo la misma en el cristianismo, un cristianismo mal formado, ¿no? A veces se mueven las preferencias. No debe haberlo. El Señor dice varias veces en la Biblia, yo no tengo preferidos. Él no tiene preferidos. Porque donde él hubiese tenido preferidos, David no hubiese pasado por todo lo que pasó. Y es la única persona a la que él dice, mira mi siervo David, que conforme a mi corazón, anda. Y el Señor se expresa tan hermoso de él, pero no fue su preferido tampoco, igualito, porque todo lo que pasó se lo hubiese evitado. No, Dios es justo. Dio a su propio hijo por una cuerda de malagradecidos que todavía muchos no quieren ni llegar todavía a los pies de Cristo. Nosotros mismos que también, cuántas veces antes que nos evangelizaran, cuántas veces despreciábamos y hasta nos burlábamos. Ahí se mira, ya están los aleluyos. Y nos burlábamos y aquí estamos nosotros, aleluya, aleluya, aleluya. Y queremos que nos reciban. Y queremos que la primera que prediquemos se conviertan. Pero no nos acordaba cuando venía. Ay, no, date la vuelta, dale la vuelta. Corre, no estoy. Pero queremos que cuando abramos nuestra boquita ahorita, enseguida que caigan redonditos a los pies de Cristo. ¿Ves? Yo. Dale, papá. Cuando que me dice ahí, cuando evangelizamos bastante por allá por San Francisco, había una hermana y dice, pero es que hay eso,
uno los evangeliza y viene y no se convierte, no se arrepiente. Y yo vengo a agarrar y le digo, bueno, ve, la palabra del Señor dice, y evangeliza, predicar el evangelio. No dice y predicar que se van a convertir todos. Usted cumpla con su palabra, que el Señor tratará con cada uno de ellos en su momento. Pero usted vaya lanzando esa semillita, vaya sembrando, usted vaya sembrando, que hay un momento que esa palabra se vuelve rema en esas personas. Y esas personas llegan. Y esas personas llegan. A veces después tú te los consigues por ahí y te dice, ay, yo me estoy, ay, ¿cómo estás? Dios te bendiga, yo soy ahora cristiano. Y yo, ay, ve. No, y hay muchas veces, mire, quizás de la persona que usted pudo haber evangelizado, que usted más nunca volvió a ver, a lo mejor se está congregando en una iglesia. Y fue porque usted le predicó. La palabra llega, porque pues, una vez yo evangelizando, por ahí por 14, yo le digo a la señora, usted me puede hablar 5 minutos, no me está pidiendo mucho, tiene que decirle 3. Entonces ella me dice, ay no, porque estoy muy sucia y estaba ocupada en TikTok. Está ocupada. Pero igualito no se la pagaba, porque no me iba a quedar con esa. Yo no se preocupe, el Señor toca. Si usted no me abre, Él no entra. Muchas gracias. Hey, hermana, venga acá, siéntese. Me invitó hasta pasar, porque la palabra le llegó. Claro, Le habló su vida. claro que sí. Y así pasa. En otra oportunidad llegamos, señora, ay no, no tengo tiempo, estoy muy ocupada. Y después vino y ella dijo algo, aunque debería decirle que el Señor hizo un milagro en el hijo mío, porque mi hijo tuvo un accidente. Y no tiene 5 minutos para darle gracias a Dios por lo que hizo en la vida de su hijo y para aceptar los hijos de Dios. Es que ves, el pueblo hay que enseñar. Sí, Hay que hablarle con amor, con sabiduría, pero también hay que enseñarle. Sí. A valorar también al Señor y a los hijos de Dios. le agradecido. A veces no, Ahí me han dicho, hablan, pero hay momentos que no hablan, hasta cafecito nos dan. Así es. Uno no da un café. Así, está en ayuno. Hay poder. No, sí, sabemos lo que es ayuno. Amén. Eso era lo que queríamos saber. Sí. Entonces vemos que la adoración a Dios y la oración nos lleva a otro nivel. Nunca vamos a estar en el mismo nivel de cuando nosotros comenzamos. Y yo no estoy hablando, no voy a hablar de los ministerios. Hay hermanos que son servidores y tienen un nivel en Cristo impresionante. Porque todos somos un cuerpo. No todos somos ojos, no todos somos manos, no todos somos oreja. ¿Ok? No todos somos cabeza. Pero un cuerpo de Cristo organizado en armonía es un buen grupo de intercesión, un buen grupo de adoradores, de ministros, profetas, pastores, apóstoles. Cada uno cumple su función. Pero aquí nosotros nos vamos a enfocar en la función que nos corresponde a los que estamos aquí. La mayoría son intercesores. Todos somos intercesores. Todos debemos ser intercesores. Un apóstol debe ser intercesor. Pastor debe ser intercesor. Profeta tiene que ser intercesor. Un adorador tiene que ser intercesor. Porque hasta las alabanzas el Señor te las da. Cuando uno está bien metido en la presencia del Señor, hasta el mismo Señor te va a decir, esta es la adoración que tú me vas a cantar. Así trabaja el Señor. Porque aquí me voy a derramar en esta, aquí voy a, así. No es que voy a llegar y voy a cantar, alabaré, porque es la que no. Hasta para elegir las adoraciones que vamos a entonarle al Señor, nosotros tenemos que entrar en la presencia del Señor. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Con qué te alabo? ¿Con qué te adoro? Adoraciones que nos lleven a adorar y exaltar el nombre del Señor. Entonces, la adoración y la oración nos lleva a niveles más altos. Lo adoramos cuando oramos, pero no una oración cualquiera, es una oración constante.
Hermana, pero es que yo estoy en el trabajo. Mire, yo me la mantengo en el trabajo. Pero yo en el trabajo tengo mi Biblia también. Yo en el trabajo tengo mis adoraciones. En el trabajo, aunque yo esté ocupada a veces cuando estoy en el local. Estoy hablando primero del local. Que estoy en el local y a veces estoy limpiando o haciendo una limpieza facial y en su momento el Señor empiezo a tener mi comunión con el Señor y el Señor me empieza a hablar. Hay oraciones que también son en silencio, no hablando, Amén. en silencio. Esas son las oraciones que me gustan más, porque hay cosas, peticiones que solamente quiero que el Señor y yo las sepamos. Peticiones aún más íntimas que yo quiero tener con el Señor y que no quiero dar por entendido al enemigo, me las callo y las oro en silencio. Ha sido mi estrategia. Cuando tengo duda en algo, Señor, y en mi mente, ayúdame, ¿qué hago? Ponme, tráeme, háblame por medio de, o esto, aquello, y el Señor va formando todo y me da la respuesta. Cuando no quiero que vaya a haber confusión. ¿Cuándo lo hago? Cuando hay una oración donde de repente mis sentimientos estén de por medio. Porque a veces la efectividad en las oraciones, cuando hay sentimientos de por medio, se ven un poco interrumpidas por lo que uno siente. Cuando es una oración para con un hijo, para con un esposo. Cuando de repente, porque es que yo me quiero ir a Colombia, porque allá está mi hijo a lo mejor y allá hay una iglesia, pero yo quiero a mi hijo, entonces tú vas, ay hermana, ore a todo el mundo, a ver qué dice, ay, pero tu corazón está allá. Porque ya tú estás allá en Colombia, lo que pasa es que tu cuerpo está aquí. Porque así pasa. Pero nosotros estamos diciendo que queremos ser que obedientes al Señor. Y cuando yo digo, Señor, ayúdame a ser obedientes a seguir su camino. Y a veces mi corazón puede estar allá, pero el Señor me está mandando a estar aquí. Allí es donde yo tengo que demostrar el amor a Dios. Aquí me quedo porque aquí es donde tú me dejaste. ¿Cuántas personas, mira, tú con lo que tú haces, tú puedes estar ganando miles de dólares por allá afuera? Bueno, el Señor hará que yo gane los miles de dólares aquí, porque aquí el Señor no me ha dicho que yo me mueva. Mami, no que allá en Amazonas, no que allá en Colombia, que allá. Mire, a mí el Señor no me ha dicho que yo me mueva de aquí. ¿Cómo me voy a mover? Propósito habrá. Y hoy en día vi la respuesta a la obediencia, porque hubo un momento que yo sí me quise ir a otro país. Pues yo decía, la situación está fuerte, viendo humanamente uno las cosas, eso pasa. Está tan fuerte la cosa que yo me voy a tener que, hermano, y Dios es tan grande y tan misericordioso que todo en cuanto a documentación me lo cerró. Y en aquel entonces, en aquellos años, yo no estaba firme en los caminos del Señor. Y se me acercó una piedra y me dijo, porque tú has tenido problemas con la partida, con la cédula, con eso, con todo lo que es documento. Tú no te has preguntado si Dios quiere que tú te vayas. Y yo dije, y es que lo voy a tomar porque que me lo está diciendo es casi un ateo. Esta que está aquí se va a quedar tranquila, Señor, perdóname. Entonces guíame, ayúdame, ¿qué hago? Dame la estrategia, ¿qué hago? Estamos en una situación donde se hacían las colas por todo. No había efectivo, no había nada. Ayúdame, ¿qué hago yo en esta situación? Y fue donde el Señor vino, agarró y me dijo, va a montar tu consultorio. Y hoy en día yo lo tengo. Amén. Le fue obediente. Donde me costó hasta comprar la centrífuga, que fue lo primero que yo compré. Yo, bueno, con la liquidación que me van a dar, yo compro una centrífuga nueva. No, me faltaba poner mucha plata para comprar la centrífuga nueva cuando me pagaron eso. Pero la obediencia al Señor, y en ese momento que Él habló y dejé que me hablara algo que no quería escuchar, pero lo acepté, me llevó a que tuviera la recompensa. A veces nosotros estamos orando por algo y la respuesta del Señor viene y quizás no nos agrade mucho, pero el seguir obedientemente la voluntad de Dios te va a dar la victoria y la recompensa. Amén. Te va a dar la victoria y la recompensa por tu obediencia.
Hay cosas que nosotros no queremos hacer porque no le conseguimos el sentido, no le vemos ni la cabeza ni los pies, no le vemos ni la forma. Pero cuando sabemos que viene de parte de Dios y nos rendimos ante Él y decidimos ser obedientes, nosotros después vamos a decir, ay Señor, gracias porque tú sabes más que yo. Y hoy día yo le puedo decir al Señor, gracias porque tú sabías más que yo. Allá ni siquiera capaz y me hubiese hasta apartado, estuviera quizás apartada, con mucho dinero, pero apartada. Tú sabías más que yo que aquí te iba a estar sirviendo. Tú sabías más que yo que aquí te iba a estar adorando. Tú sabías más que yo que aquí yo iba a tener el matrimonio que tantos años yo te estaba pidiendo, un matrimonio ministerial, una familia que te sirva. Tú lo sabías más que yo, allá no lo tuviera. Si usted quiere serle fiel a alguien, séale fiel a Dios, que Él no te va a decepcionar. Amén. Amén. La fidelidad a nuestro Dios es la que te va a traer recompensa. Amén. Así que de aquí en adelante usted párese firme y anhele hablar con su amado. Amén. Porque así como dije al principio, Él sabe lo que nosotros necesitamos, pero Él quiere escuchar tu voz. ¿Dónde está tu voz? ¿Dónde está tu voz que Él la quiere escuchar? Y ojo, no muchas veces para que estés orando. Agarra un momento para conversar con el Señor. Conoce a tu amado. Porque a veces nos paramos como una metralleta. Señor, 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 te pido, establece esto. Habla con tu Creador. Conócelo. Porque estamos a veces hablando, orando y no lo conocemos. Pero cuando lo aprendemos a conocer en cosas tan sencillas como que, no, ya va, yo no voy a hacer esto. Yo sé que esto no te agrada. Así es que Dios quiere que sus hijas, las que estemos en este lugar, su hijo, por algo el Señor lo trajo, hablemos y nos comuniquemos con Él. Porque Él nos conoce, pero falta que de verdad nosotros los conozcamos. Amén. Como dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y eso es lo que el Señor quiere. Que ahora nosotros, nuestros ojos sean abiertos y lo veamos. Que saquemos de nuestra vida, en nuestro corazón, lo que está oculto, lo que a Él no le agrada, que ya nosotros sabemos que a Él no le agrada. Y cuando no estaba por aquí, el Señor le mostró a Ezequiel la visión de cómo en el templo, en lo oculto, en aquel entonces, aquellos que estaban a cargo, aquellos sacerdotes que estaban a cargo, veían como, mira, ellos creen que yo no los veo. Y Ezequiel fue llevado y el Señor le mostró cómo ellos en lo oculto adoraban, idolatraban y tenían imágenes, cosas que no tenían que estar en ese templo. Cuando estábamos orando, eso me lo mostró el Señor. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos en nuestro corazón que son idolatría. Cada quien sabe cuál es su ídolo. Y no estoy hablando de un ídolo de madera, ni de yeso. Cada quien en su corazón sabe qué es lo que hay en su templo. Cada quien en su corazón sabe cuál es el ídolo que tiene. Y llamemos ídolo si es un esposo, si es un hijo, si es un vicio. Llamemos ídolo si es de repente una mentira, si es de repente rencor, si es de repente, llamemos eso.
que me está comprimiendo mi avance espiritual. Porque Dios lo ve todo. Y lo único que está impidiendo que tú llegues al nivel que Dios quiere que tú llegues es ese ídolo que solamente tú sabes tienes internamente. Y es el momento de quebrantar eso. Y el Señor sabe por qué lo trajo. No estaba. No estaba. El Señor sabe, no estaba. Pero me lo trajo. Justo en la ronda de intercesión. Para que todas las oraciones no tengan estorbo. Saquemos de nuestra vida, saquemos de nuestro corazón esos ídolos que no dejan que tengamos solamente un solo Dios. Amén. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Amén.